quiero que sepan, hermanos, esto que estamos haciendo de grabación, hay unas personas que no pueden salir y simplemente están en su casa y están escuchando, no en este momento, pero para más despuesito se pone en el YouTube y pueden escuchar el mensaje también. Este día estamos compartiendo, estamos siguiendo con la siguiente frase en el Salmo número 23. Nada me faltará. Una frase que muchas veces es simplemente una frase. No le ponemos mucho cuidado. Pero déjame decir una cosa, cuando ustedes y yo hemos declarado y hemos confesado con nuestros labios y hemos creído en nuestro corazón y podemos declarar que Jehová es mi pastor, entonces es muy natural que me salga, nada me faltará. Porque mi amado, el hermano Acosta lo dijo el miércoles en la noche. Cuando usted dice Jehová es mi pastor, está diciendo Jehová es mi todo. Amén. Nada me faltará porque Él me completa, Él es mi todo. No hay nada ni nada, nadie ni nada que me falte. Él es el todo para mí. Jehová es mi pastor. Así que la conclusión natural de nosotros al declararlo es: nada me falta, porque en Él lo tengo todo. Es más, Él es mi todo. Porque mi amado, ahí es donde está toda la diferencia. No es que lo tenga todo lo que yo quiera, sino que Él es todo lo que yo necesito. Gloria, sí, Señor. Y ahí es donde está toda la diferencia, mi amado, porque cuando buscamos cosas, las cosas alrededor de nosotros nos desalientan. Yo quiero ese carro, yo quiero esa. Y hermano, comenzamos y todo eso. Y lo que sucede, mi amado, es que muchas veces nos desilusionamos. Y Señor, nunca me dio mi carro, nunca me dio esto, nunca. No, pero hermano, lo que sucede, hermanos, es que cuando ustedes y yo, dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las cosas os serán añadidas. Y muchas personas, hermano, piensan aquí donde dice la palabra, nada me faltará, que está hablando de dinero, está hablando de cosas. Y aunque lo puedo decir que es verdad, sí, pero eso no es el todo, mi amado. Eso no es el todo, porque si podemos ahí, hermano, usted tiene usted tiene esto, pues no tengo eso. ¿Tiene esto? No, pues tampoco lo tengo. ¿Y esto? No, pues tampoco tengo. Pero dice la palabra, nada me faltará. Mi amado, este salmo se cree que fue escrito por David antes de que tomara él su trono de rey. Antes de que él viniera a ser rey, aunque ya era ungido por Dios para ser rey, todavía no había asumido la responsabilidad. Y hermanos, y quiero decirle en todo aspecto que David era un hombre como usted y como yo. Muchas personas pensamos o se piensa, ¿verdad?, que David tenía ciertos poderes que ustedes y yo no tenemos. Pero lo que sucede, hermanos, es que el mismo Dios que estaba con David es el que está con usted y conmigo. Gloria, sí, Señor. Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Pero hermanos, en la vida de David hubo tiempos en su vida como en el tiempo suyo y en el tiempo mío, cuando Dios no era mi pastor. Cuando todo me faltaba. Pero llegó el día, mi amado, que ustedes y yo pudimos confesar: Jehová es mi pastor. Llegó el día cuando ustedes y yo recibimos el perdón de pecados. Llegó el día, hermano, cuando ustedes y yo nos arrepentimos de nuestro pecado y clamamos a Él. Y la Biblia dice que ahora hemos venido a ser hijos de Dios, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí está la diferencia, mi amado. Y no era así en la vida de David. Él tuvo tiempos también donde le faltaban cosas. David, mi amado, ustedes conocen la historia
después de que fue ungido, hubo un tiempo, ¿verdad?, donde Saúl, el rey, que era en ese momento, andaba detrás de él para eliminarlo, para matarlo, porque se había dado cuenta que él seguía como rey. Y la Biblia dice que Saúl lo perseguía. Pero hermanos, David agarra su ejército, agarra sus hombres, agarra sus varones y los entrena, y él tiene sus 37 varones. Usted lo puede ver eso en 1 de Samuel y en 2 de Samuel. Hasta los nombres de los 37 están allí. Y vemos algo, hermanos, bien tremendo, que él edifica a estos hombres, andan con él y pelean con él, lo defienden, eran sus guardaespaldas, sus soldados de primera. Y ellos estaban guardando, cuidando, hermanos, también en una ocasión la familia, el lugar, la posesión de este hombre llamado Nabal, en el capítulo 25 de 1 de Samuel. Y hay algo allí, hermanos, que ustedes y yo podemos decirle al pueblo de afuera y al pueblo de Dios: nada me faltará en mi necesidad. Y es algo bien tremendo, mi amado. La Biblia dice, mi amado, que David había cuidado de estas familias. Él había trabajado con los hombres, con las personas que estaban en la familia de Nabal, en ese lugar, y David y sus hombres habían participado con ellos en el cuidado de su ganado. Y la Biblia dice que llegó el momento en la vida de David y sus hombres que tuvieron hambre. ¿Usted ha tenido hambre, hermano? Yo no estoy hablando del hambre de las 8 a las 12 del mediodía, porque eso no es hambre. Hambre donde usted no haya comido o no haya que comer. Hambre donde usted tenga que confiar en Dios para su siguiente comida. Yo podría, hermanos, relatarles de personas, cuando andábamos de misioneros allá en Veracruz. Me acuerdo que nos invitan a una casa y a un lugar y para almorzar con ellos. Y llegamos a la casa, nosotros éramos 3. Llegamos a la casa y nos dice: siéntense, hermanos, bienvenidos, qué bueno, vamos a almorzar. Pero, hermanos, yo veo la cocina y no hay nada. Veo la mesa y no hay nada. Y dice el varón de la casa: hermanos, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Ahora, yo siempre aquí le damos a Dios, gracias a Dios por los alimentos cuando están los alimentos ya aquí. Amén, amén. Usted ora por sus, no levante su mano. ¿Usted ora por sus alimentos, hermano? Sí, ojalá que sí. Diga: Señor, gloria a Dios, Señor, por los alimentos. Y luego, hermanos, dice el hermano vamos a orar por los alimentos. Y el hermano que andaba conmigo, Ezequiel Iracheta, el hermano Calvino Nankin, que era el misionero con quien íbamos nosotros, nos vemos así a los ojos al mismo tiempo. Y brother va a orar por los alimentos. Bueno, cerramos los ojos, seguimos platicando. Oiga, hermano, de rato, 15 minutos después, llega una familia con la comida. Y usted sabe, tengo 18 años en ese día, 19 años, y una curiosidad en mí. Voy y le pregunto al varón de la casa, le digo: hermano, usted oró por los alimentos y no había alimentos. ¿Usted sabía que esta familia iba a traer los alimentos? Dice él: yo no, pero Dios sí. ¿Sabe una cosa? No le creí. Voy y le pregunto a la otra persona que había traído los alimentos. Y dijo: anoche, me dice él, anoche Dios me dijo que trajeron los alimentos a esta casa a cierta hora. Bueno, yo me quedé wow. Yo no había experimentado a Dios de esa manera. A mí simplemente era simplemente, Dios vive, Dios existe, Dios está con nosotros. Pero, hermano, que ustedes y yo por fe oráramos.
por los alimentos. Déjame decir, hermano, con una familia como la de nosotros, había momentos en la vida de nosotros que yo escuchaba a papá y a mamá hablando, preguntando, discutiendo, decir, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a 13 bocas y la tuya y la mía? Para el fin de semana ya no va a haber nada. Y sabía una cosa, hermano, el jueves llegaba un hermano de la iglesia con 3 o 4 bolsas de comida, y Dios estaba dando, ¿cómo se dice? Para que no nos faltara nada. ¿Quién le dijo a ese hermano? Mi pregunta, ¿quién le dijo a él? Dios. Fíjense, hermanos, y en la vida de David, tiene hambre, y le dice David a 10 de sus hombres, vayan ustedes y vayan a hablar con Nabal y díganle que ustedes, todos nosotros les ayudamos, estuvimos con ellos, estuvimos al tanto de ellos, no les robamos, es más, les ayudamos a guardar el ganado, los cuidamos, los protegimos, nada les faltó. Y les van los 10 hombres allá con Nabal, y le preguntan a Nabal, oye Nabal, ¿hay algo que nos podrías? Fíjense, hermano, la pregunta, la petición de David, déjame ponérselos ahí arriba. El dilema de David era la necesidad, era comida para sus hombres. Y le dice uno de los 10 a Nabal, te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. En otras palabras, comparte de todo lo que tú tienes, de toda la bendición que Dios te ha dado. Comparte algo. Y la respuesta de Nabal fue esta. Algo bien tremendo. Y Nabal le respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. En otra palabra, le estaba diciendo, no te creo, David. Y lo mandó volar. Le dijo, ¿saben qué? Vayan y díganle a David que no le voy a dar nada. Ahora David, como usted y como yo somos personas, David se enojó. David se enfureció. Y la Biblia dice que le dice a los varones que estaban con él, vamos, arréglense, agarren todos sus armamentos, vamos. Y si usted lee la palabra en ese pasaje ahí, 1 Samuel 25 del 12 en adelante, usted se da cuenta que el deseo, el intento, el plan de David era matar a todos los varones en la casa de Nabal, que no quedara ni uno solo. Pero uno de los siervos de Nabal escucha la conversación y va él y le dice a la esposa de Nabal, ¿sabes qué? David mandó pedir y Nabal le cerró la puerta. Y yo conozco a David, dice el siervo, y ahorita va a venir y no tiene buenas intenciones. Esto no quiere decir, hermano, que está bien, que si alguien le dice que no, que usted lo golpee. Eso no quiere decir eso. Pero sí quiere decir una cosa, hermano, que cuando el hombre dice no, Dios siempre tiene una manera de decir sí. Y el siervo le dice a Abigail, a la esposa de Nabal, ¿sabes? Esto sucedió. Ella inmediatamente fue sensible a la dirección de Dios. Ella inmediatamente comienza a relatar, a decir, ¿saben una cosa? Agarren esto y esto. Si usted ve la lista, hermanos, de todo lo que ellos agarraron, de toda la comida que prepararon, de toda la comida que iban a llevar a entregarle a David, si hubiera ido Abigail al H-E-B, el H-E-B hubiera quedado vacío. Era tanta comida que ella estaba agarrando para darle a David y a sus hombres. Y la Biblia dice que se propuso ella a interceptar, o sea, a venir antes de que David llegue aquí. Vamos a encontrarlo nosotros. Y la Biblia dice que Abigail y sus personas que iban con ella y todo, se encuentran con David y le dan toda la comida. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Amén. Dios usó a Abigail, versículo 14 en adelante, para proveer la necesidad que tenía David y sus hombres. Yo pregunto, bueno, hace ratito hablábamos de que usted y yo somos bendecidos. Fíjense, hermanos, a mí, ahí en la oficina donde yo soy, a mí me llegan a veces personas que simplemente nomás abren la puerta y dicen, oiga, no saben quién soy, no saben, oiga, no tiene nada que comer, tiene algo que comer, tienen algo. Y es algo bien tremendo, hermanos, cuando una persona tiene una necesidad y ustedes y yo podemos ser los instrumentos para bendecir. Ese día, un hermano de la iglesia, una pareja de la iglesia me habían llevado unos tacos y todavía no me los comía. Y cuando ellos llegaron, cuando esta persona llegó, estaban los tacos ahí y yo pues sí, son míos. Yo le dije, pues mira, hay unos tacos, yo tengo allá, tengo agua, tengo sodas, ¿qué es lo que quieres? Y dijo, pues lo que sea. Y le dije, siéntate aquí. Dijo, no, me tengo que ir, pero traigo mucha hambre. Hermanos, es algo bien tremendo poder simplemente extender la mano. Por eso es, ¿qué está haciendo usted con su bendición? Bien importante. La necesidad que había en David y sus hombres era comida. Ese era. Y muchas personas, hermanos, en este día es su necesidad. Hay que extender esa mano, ese corazón. Pero, hermanos, muchas veces ya no es solamente algo que ustedes y yo podemos tocar, porque pues, la comida la podemos tocar, el dinero lo podemos tocar. Hay gente que de repente, hermanos, había tiempos en la vida de nosotros cuando mi mamá juntaba ahí los centavitos y las pesetas y todo, iba a ir al City Hall a pagar el agua, y luego nos decía la señora que estaba al otro lado, ya alguien vino y pagó el agua. Oh, hermano, ese era un descanso, porque apenas se había completado. Usted sabe, ahorita una familia de 13 hijos, todos comen, todos duermen y vuelven a comer. Bueno, volvemos a comer, dijo el otro, porque así es, hermanos. Pero hay cosas, hermanos, que no se ven, en las cuales Dios también provee. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido temor? ¿Han tenido miedo? Y muchas veces el miedo nos detiene de hacer algo, de serle fiel a Dios, en el sentido de cuando Dios nos responde, cuando Dios nos llama. Y sucede, hermanos, a mí me han llamado varias personas, varios miembros de la iglesia, y me han dicho, hermano Jesse, pastor Jesse, yo no voy a ir en este tiempo, mientras que este virus esté ahorita, yo no voy a ir a la iglesia. Ore por mí, yo tengo mucho miedo. Hay mucho temor. Me dijo una persona, es más, yo ni estoy saliendo de mi casa, estoy mandando a la gente o que me traigan la comida, todo lo que yo necesito lo mando a traer. Por el miedo, por el temor. Y como dije hace ratito, hermanos, David tenía mucho temor porque Saúl andaba detrás de él. Y él llega en un tiempo, hermanos, al templo, a donde estaba el sacerdote. En el capítulo 21 de Primera de Samuel dice la palabra de Dios que David vino al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech en su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo? Y nadie viene contigo. Ahora, hermanos, David llegó allí porque estaba siendo perseguido por Saúl, venía con miedo, y la respuesta de David era una mentira total. Una mentira de primera. Usted dice, pero David echaba mentiras, eso y más. Ahorita va a ver, fíjese. Dice David, le dijo eso al sacerdote, a Ahimelech, le dice, el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto a que yo te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados de un cierto lugar. Nota, para lo que está diciendo es, hey, yo soy undercover. El rey me mandó sin que nadie sepa, y aquí estoy porque el rey me mandó. Era mentira.
Completamente una mentira. Y vemos, hermanos, que el temor lo llevó a él al templo. Yo creo, hermanos, que porque allí en el templo el rey no le podía hacer daño. Es algo bien tremendo, hermanos. Y en otra ocasión, él se presenta, dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 21, dice: huyó de la presencia de Saúl aquel día y se fue a Aquís, el rey de Gat. Y él se fue otra vez escondiéndose, hermanos. Él estaba huyendo de Saúl. Llega a donde está el rey Aquís, y la Biblia dice que donde él estaba, alguien por ahí lo conoció, lo reconoció en el versículo 11. Y uno de los que estaba ahí dice: ¿no es este David el rey de la tierra? Pero todavía no era rey. Pero no es este David el rey de la tierra, no es este de quien cantaban y las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000. No es este David. Y David se da cuenta que alguien ya lo encontraron. ¿Eso qué hace David? Dice la palabra, por el temor a que lo entregaran a Saúl, dice la palabra de Dios, fingió estar loco. Usted ha pretendido ser alguien que no es. Dice la palabra, fíjense, hermanos, en el versículo 13 del capítulo 21 de Primera de Samuel dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Y fíjense, hermanos, y escribía en las portadas de las puertas. En otras palabras, él se fue a donde estaba. La palabra aquí dice escribía. No era que estaba escribiendo, estaba arrasgando. Estaba él arrasgando, arañando. La palabra es arañando las puertas, las portadas de las puertas. Es lo que dice la palabra, estaba arañando. Dice, y luego dice la palabra: y dejaba correr la saliva por su barba. En otras palabras, había espuma que estaba saliendo de su boca, y la gente lo juzgó loco, pero a propósito. Qué tremendo, ¿no? Él dije: yo voy a hacer lo que sea para guardar mi pellejo, para guardarme de que aquí me den la lanza. Es algo bien tremendo, hermanos. El temor lo llevó a mentir. El temor lo llevó a a pretender alguien que él no era. No sabía una cosa, hermanos, no debía cambiar ahí. En el capítulo 22 de Primeras de Samuel está la respuesta. La Biblia dice que él escapó, y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adullam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron todos los afligidos. ¿Quién está afligido, hermano? Se juntaron todos los afligidos. David estaba afligido, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjense, hermanos, dice la palabra que se fue a la cueva, huyó a la cueva. ¿Saben una cosa? Algo bien tremendo esto, porque me habla a mí que cuando ustedes y yo estamos atemorizados, el único refugio que ustedes y yo tenemos es ese lugarcito que usted y yo nos juntamos con Dios. En la cueva, hermanos, fíjense el retrato aquí. En la cueva, la persona que entra se da cuenta, tiene vista si alguien viene y hay peligro. Él se da cuenta si alguien entra y si es necesario que él se meta más, porque está totalmente oscuro. Él se puede esconder dentro de la cueva. ¿Y quién es mi escondedero fiel?
Entonces dice la palabra, se escapó a la cueva. Y qué tremendo, hermanos, qué enseñanza tan tremenda, que cuando ustedes y yo estemos en miedo, atemorizados, busquemos aquel que es nuestro refugio en esa intimidad. Dice la palabra de Dios: y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ya de 37 ha subido. Es algo bien tremendo, mi amado, que cuando ustedes y yo estemos atemorizados, podamos refugiarnos en ese lugar santísimo, en ese lugar donde usted y Dios saben lo que está sucediendo, donde usted clama a Dios y dice el Señor: y yo te responderé y te voy a enseñar. Oh, mi amado, algo bien tremendo, que Jehová es mi pastor y nada me faltará en medio del temor. Luego entramos, hermanos, a la tercera parte. Hace tiempo, cuando yo trabajaba dentro de la funeraria, llegó un líder de uno de los oficiales de McAllen, de la ciudad de McAllen, a la oficina donde yo estoy, y íbamos a hacer un proyecto juntamente con la ciudad de McAllen, de la funeraria, y platicamos y todo, y él hicimos todos los planes, y luego él me dice: Jesse, en 3 meses me voy a retirar ya. Y mi esposa y yo vamos a agarrar el carro y nos vamos a ir aquí, allá y más allá. Vamos a viajar, vamos a hacer esto, voy a ir a pescar, voy a ir a hacer todo todo eso. Pues, hermanos, fuimos y tomamos el proyecto, se hizo y todo. Más o menos como a los 6 meses después de que después de que él se retiró, recibo un cuerpo, y era el de él, que había fallecido 6 meses aproximadamente después de que se retiró, y los planes quedaron en el aire. Y luego me toca a mí hablar con su hijo mayor, y me dijo estas palabras su hijo: Jesse, he llorado tanto hasta llegar a no poder llorar más, porque mi papá tenía muchos planes, muchos proyectos. Y déjeme decirle, hermano, si usted ha llegado al momento donde ya no puede llorar más, Jehová es su pastor y nada le faltará. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios, que David fue y sus varones fueron a pelear, a ayudarle a otra nación a pelear, y la Biblia dice que en Ziklag, donde él vivía, en el capítulo 30 de Primera de Samuel, donde él vivía, hermanos, dice la palabra que llegan ellos después de haber peleado, de haber luchado, y su casa, toda la ciudad, todo el lugar donde ellos vivían, se había quemado. Totalmente estaba quemado, estaba en ruinas. Y todas las esposas de sus soldados, y también las esposas y los hijos de David, ya no estaban ahí, se los habían llevado cautivos. Y la Biblia dice, hermanos, llegó el momento a la desesperación en la vida de David. En el versículo 4, capítulo 30 de Primera de Samuel, dice: entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Era tanta la desesperación, era tanto el dolor, era tanto lo que estaban sufriendo por dentro, mi amado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado allí, mi amado, cuando parece que todo lo que estábamos planeando, todo lo que estábamos viendo para el día de mañana se nos ha desvanecido? Y dice la palabra en el versículo 6 de ese capítulo 30, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Los mismos soldados de él, los mismos miembros de su ejército, estaban ellos conversando: vamos a eliminar a David. Ya no es Saúl nomás. Ahora esta gente se le está volteando. Esta gente está diciendo: vamos a apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Tremendo, mi amado, cuando llega el momento, cuando y no se puede hacer más nada. Y luego hay algo que me llena a mí, y ojalá que le llene a usted. Dice la palabra, la respuesta que vemos aquí es que en el versículo 6 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cómo, David? Acabas de perder a tu familia, acabas de perder tu casa, acabas de perder tu ciudad, acabas de perder todo. Dice la palabra: se fortaleció en Jehová su Dios. Y la Biblia dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, le dice: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y eso me intrigó a mí, en serio. Pero ¿por qué pide eso? ¿Por qué pide él eso? Ahora, hermanos, este efod es una vestidura que Dios le había dado a Moisés en Éxodo, en el capítulo 28, donde él estaba diciéndole cómo se iba a hacer. Es como una bata, hermanos, donde la persona que iba a inquirir de Dios, iba a ir a preguntarle a Dios, a pedirle a Dios, se ponía esta bata, esta vestidura. Y, hermanos, algo bien tremendo, mi amado, que lo que sucedía era que esta ropa era una ropa que estaba puesta, y había 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Y dice la palabra que David le pide al sacerdote: tráeme eso. Y la Biblia dice, porque él iba a inquirir. Dice la palabra: y David consultó, versículo 8, consultó a Jehová. Y la pregunta que David le hace a Jehová es esta: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le responde y dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. En otra palabra dice, él antes de hacer nada va delante de Dios: Jehová es mi pastor. Antes de ir, porque, hermanos, ¿se imagina usted el momento? Tal vez nosotros ni hubiéramos ni preguntado, pues, pero él sí, él fue y preguntó a Dios y dijo: Señor, ¿debo ir? ¿Debo perseguirlos? ¿Debo ir en pos de ellos? En otras palabras, lo que él estaba diciendo: Señor, necesito tu bendición, necesito tu aprobación, necesito que digas que sí o que me digas que no, o me los vas a traer tú. Y la Biblia dice, hermanos, que se fueron los varones. Y Dios otra vez, hermanos, si usted lee ahí la palabra de Dios, usted va a ver cómo Dios se encuentra con una persona y esa persona los dirige al lugar donde estaban todos. Y la Biblia dice en el versículo 19, dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo recuperó David. Qué tremendo es, mi amado, cuando ustedes y yo podemos
en medio de la necesidad, en medio del temor, en medio de la desesperación, confesar, declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el capítulo 62 de los Salmos, versículos 5 al 8, hay algo que ustedes y yo podemos agarrarnos, pero bien fuertemente. Dice la palabra de Dios de esta manera: alma mía, en Dios solamente reposa. Y la palabra allí es descansa. En otras palabras, la única manera que ustedes y yo podemos descansar, hermanos, es que nuestra alma esté en Dios, en Cristo Jesús, porque de Él es mi esperanza. Y quiero que noten esta palabra, hermanos: Él solamente, no nada más ni nadie más. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y luego en el versículo 8, hermanos, la palabra que está allí, dice allí: esperad en Él todo el tiempo, pueblos. Pero la palabra que debiera ir allí es: confiad en Él todo el tiempo. En inglés lo dice trust, confía. Ya no sigo, y la palabra esperar lleva consigo confianza. Pero si no hay la confianza durante la espera, dice: confiad en Él en todo tiempo, en mi necesidad, en el temor, en la destrucción, en la desesperación. Dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Yo quisiera, hermanos, hacer enfoque, hincapié en la última palabra que está allí. No sé si en la Biblia de ustedes está. Después de refugio, dice: Dios es nuestro refugio, punto. ¿Hay una palabra que está ahí o no? ¿Sí o no? En su Biblia, ¿sí o no? La palabra es Selah. Selah. En otras palabras, hermanos, lo que Dios está diciéndole, que esta palabra que muchas veces es ignorada por casi todos, esa palabra simplemente está allí y ni la leemos, ni la contemplamos. Pero, hermanos, esa palabra nos invita a nosotros a meditar lo que acabamos de leer. Pausa, deténgase, tome en cuenta lo que acaba de leer. Selah. La palabra Selah es una palabra musical. Es cuando estamos cantando, como ahorita que estábamos cantando y nos detenemos. Es un detén, una pausa. Mi amado, el Señor nos invita a que tomemos en cuenta lo que Él nos está compartiendo. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. En todo tiempo confiad, porque Dios es nuestro refugio. Y medite en lo que Dios tiene para usted. Medítelo, tómelo, llévelo a cuenta, agárrelo. Que no se le escape, que no simplemente leamos la palabra así, sino que tomamos tiempo para meditar. Porque fíjense, hermanos, si ustedes ven, dice la palabra, David lo dice en el capítulo 34 o 37, donde dice que él está meditando en su palabra, no leyendo, meditando en su palabra. Usted va en el carro y usted se acuerda de un versículo y usted está meditando la palabra. Selah, está tomando tiempo para agarrar eso y ponerlo para usted, agarrarlo y aplicarlo para usted. Eso se trata, mis amados, lo que dice la palabra. En la desesperación, en el temor y en la necesidad, Jehová es mi pastor, nada, pero nada me faltará. A Él sea la honra
y a Él sea la gloria. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gloria a tu nombre. Mi Dios, tú, Señor, eres nuestro pastor. Oh Señor, que podamos, Señor, vivir de tal manera dependiendo totalmente de ti, Señor, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Oh Señor, te alabamos. Gracias por el cuidado, por la protección, Padre, por simplemente el poder estar en este lugar reunidos, alabando y glorificando tu santo nombre. Padre, bendice a cada familia. Padre, ministra a cada familia, a cada persona. Señor, ministra, toca cada corazón, mi Dios, y que simplemente podamos, mi Dios, confiar en ti de tal manera, sabiendo que en ti podemos descansar, porque eres nuestro pastor y nada nos faltará, porque tú lo eres todo. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te alabamos. Amén, amén, amén. Amén. Tal vez